Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, tercer lunes de Pascua, nos encontramos con el Señor por medio de su palabra, la cual nos invita a creer en Dios, en lo más profundo de nuestro corazón y en su Hijo, que es nuestro Salvador. Dispuestos a recibir la palabra del Señor, comencemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos ha identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, le arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. 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 Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua.
Al día siguiente, la multitud se había quedado en la otra orilla. Vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde había comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy continuamos las lecturas con un personaje que ha destacado mucho en la iglesia, Esteban, que era uno de los primeros diáconos elegidos por los apóstoles para el servicio. Qué interesante, hermanos, saber que este hombre ha sido elegido diácono, y diácono es una palabra griega que significa servidor, estar al servicio. Podemos recordar que en la última cena era uno de los que preparaba, alistaba todo para este encuentro con Jesús. Esa palabra servidor nos invita también a recordar que nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que estar en ese sentido de servicio a los demás. Esteban era un hombre audaz, un hombre que ya habiendo vivido con Jesús, tiene esa enseñanza de Jesús. Y es interesante que él no tiene miedo a predicar a Jesús, y es audaz. ¿Qué llama la atención de Esteban? La forma en cómo hablaba de Cristo, la seguridad que tenía, y que contagiaba a mucha gente, porque sorprendía cuando uno lo escuchaba hablar. Daba gusto escuchar hablar a este hombre, porque en él se encontraba todo lo que Jesús dijo cuando estaba vivo e incluso cuando resucitó. Y es por eso que es interesante recordar que no solamente se predicaba en Jerusalén, sino que se podía hablar en todo lugar, en todo el mundo. Porque eso es lo que hace un católico, universal, estar en todo lugar. Y es ahí donde Esteban no hace más que repetir las palabras de Jesús, decir lo que Cristo, estando vivo, ha dejado, e incluso en su resurrección tiene que fortalecer a sus discípulos para que ellos puedan proclamar esta gran noticia, la palabra de Dios. Pero como ustedes saben, hermanos, y hemos escuchado en la lectura, no ha sido sencillo, porque Esteban proclamaba, decía, hablaba, pero no todos lo entendían, e incluso buscaban cualquier artimaña para culparlo, para meterlo preso. Y es ahí donde podemos recordar esta frase, una frase histórica y trascendental: destruiré este templo y en 3 días lo edificaré de nuevo.
Cristo ya lo había dicho antes ahí en el templo con los cambistas cuando expresa la molestia que tiene. Y es ahí donde Esteban también tiene esta gran misión, de que cada uno pueda de verdad reconocer cuál es el templo de Dios, cuál es ese gran templo. No nos referimos a la estructura de piedra, nos referimos a que el templo de Dios está en cada uno de nosotros, en todo el pueblo, en su totalidad. Qué hermoso, hermanos, saber que somos templo de Dios, que somos ese templo hermoso que debemos cuidar. Esteban lo cuidaba, lo resguardaba y daba testimonio de ese gran templo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está ese templo que Cristo nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con ese templo? Porque la misión de un cristiano, de un seguidor de Cristo, es cuidar este templo y fortalecerlo. Es por eso que cuando Esteban empieza a predicar, lo van buscando, lo quieren juzgar, es perseguido. Y no solamente él, sino que el predicar a Cristo trae repercusiones tremendas, porque hay mucha gente cristiana que es perseguida y tiene que huir, tiene que escapar. Y nosotros, en nuestra actualidad, ¿qué dificultad tenemos para predicar a Cristo? ¿Qué es aquello que nos impide hablar de Cristo? ¿El temor? ¿Nos van a agarrar? ¿Nos van a juzgar? Es cierto que un cristiano tiene que luchar por la libertad, por la justicia. Pero te pregunto, hermano, tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es aquello que de verdad haces para demostrar que eres cristiano? Esteban, sabiendo las consecuencias de lo que iba a pasar, no tiene miedo, porque sabe que está con Cristo. Sabe que el Maestro lo está guiando. Y es una invitación, hermanos, para nosotros, de que no nos quedemos callados. Tenemos ese gran encargo, esa gran misión de anunciar la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano, sería que todos los días contemos con esta palabra, que cada uno de nosotros pueda dar al otro la palabra de Dios, que nuestra mente se llene de inteligencia, que nuestros oídos estén atentos a la escucha y que nuestra voz grite el amor de Dios. Para Jesús, cuando estaba haciendo la misión que el Padre le pide, descubre algo que puede que le entristezca, pero también le preocupa, que la gente lo buscaba no por los signos que hacía, sino porque ellos se saciaban de lo que Jesús hacía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a Cristo lo buscaban por conveniencia, porque les convenía estar con Cristo, pero no porque lo reconocían como hijo de Dios. Claro, Jesús hacía signos importantes, salvaba a la gente, curaba a los enfermos, sacaba a los demonios, hacía estos milagros tan grandes como hemos escuchado el otro día de la multiplicación de los panes y los peces. Y es ahí donde muchos se quedan solo en el hecho, pero no llegan al mensaje. Y a nosotros también nos pasa, que no llegamos a ese mensaje y buscamos a Cristo cuando estamos desesperados, cuando necesitamos, en nuestra angustia. Y no hay que buscar a Cristo en la dificultad solamente, sino que hay que hacerlo parte de nuestra vida. Jesús quiere que crean en el que Dios ha enviado, creer en aquel que tiene que cumplir la misión, creer en aquel que es amor, que es vida. Y es ahí donde Jesús tiene que calmarse y nos tiene que conducir. Es como el pastor que apacienta las ovejas. Es ese pastor que tiene que cuidar a uno por uno y guiar el rebaño. En lenguaje sencillo, es el padre que está pendiente de su hijo. Es el padre que quiere abrazar a su hijo. Y es ahí donde este padre, donde este pastor, tiene que mostrar la verdadera fe. Jesús dirá: yo soy el pan que da vida eterna. Es el verdadero pan de la Eucaristía, ese pan que necesitamos. Podemos recordar también el pasaje de la samaritana, cuando Jesús le habla de un agua viva, pero la samaritana no lo puede entender. Y así pasa con nosotros a veces, que no entendemos ese gran pan, ese cuerpo, esa entrega, ese amor. El hombre de hoy busca la felicidad, pero en lugares equivocados, porque no encuentra el verdadero sentido. Y no encuentra sentido a su vida, anda perdido, porque no quiere reconocer a Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar mucha gente que tiene buena voluntad, pero hay que ayudarles,
hay que guiarles a estas personas. Hermanos, creer en Cristo significa esfuerzo, audacia, riesgo, aventura, porque te implica salir de ti, te implica pensar en el otro, estar atento al otro. Y a veces nosotros no queremos ir a esta audacia, no queremos arriesgarnos, no queremos aventurarnos por Cristo. Y es ahí donde podemos decir que seguir a Cristo es trabajar. Es duro, es trabajar duro, porque ponerse en las manos de Dios te implica que tienes que estar atento al otro, porque si no crees en Dios, es fácil que no te diga nada, que no te cuestiones, que te dé igual, que el otro esté enfermo, que el otro sufra, pero creer en Cristo y seguir a Cristo es trabajo, porque tienes que salir de ti. Y es aquello, hermanos, donde nosotros vemos la luz admirable de Cristo. El que cree en Dios está en luz y deja las tinieblas. Nosotros hemos recibido a Cristo y si tú lo has recibido, demuéstralo. Hazlo vida, en tu familia, en donde estés. Haz que Cristo viva. Y si no, abre tu corazón. Abre tu corazón a esta aventura, a esta nueva experiencia. El trabajo que Dios quiere es que creas en el que Él ha enviado. Hermanos, estamos invitados a creer en Cristo. Hazlo, no tengas miedo, arriésgate, vive esta aventura de Cristo, porque Él solo quiere amarte y está ahí para escucharte. Queridos hermanos, con la confianza de ser hijos de Dios, pues le dirigimos a nuestro Padre nuestras oraciones. Pedimos por el Santo Padre Francisco, para que el Señor le guíe en su caminar apostólico y misionero, y así pueda apacentar al pueblo con amor y dedicación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que trabajen siempre guiados por el Espíritu del Señor y velando por el bien de sus pueblos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los privados de libertad, para que su consuelo y su fortaleza sea el Señor que les acompaña. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los jóvenes del mundo, para que encuentren el sentido de sus vidas y sepan decidir con responsabilidad y sabiduría. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por nuestros hermanos que están cumpliendo un año más de vida, por Gabriela Nina Paredes, Jocelyn Tolanina y Anita Mencio, que el Señor les conceda muchas bendiciones para ellas y para sus familias. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos la bendición para Marbel Flores Gómez. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También a nuestro Padre misericordioso le pedimos que conceda salud a Luis Dolci, papá del Padre Diego Dolci, al Padre Froilán Limachi, al Padre Hernán Ancasi, a Blas Heimpeller, a Kurt Heimpeller, a Isabel Chávez, a Edith Magna Osandón, a Enzo Contreras Chang, a Alberto Peter Huanca, a Samuel Blanco, Emiliano Paz, Antonio César Vallejos Morales, Cristian Rivera Sepúlveda,
Tiare Aguilera Sánchez, Isabel Cornejo Toro, Fernando Meli, Juan Carlos Vilca Letelier, familia García Ontiveros, Pilar García Ontiveros, Carolina Zárate Cayo, Larisa Pérez Medina, Manuel Antonio Ruiz Vicencio, Fernando Sánchez La Serna, Marcela Sandoval Hidalgo, Padre Fernando Rojas Silva, Ulises Vázquez Gómez, Fernando Cajías, Elia Josefa Méndez Gómez, Roberto Torrico Rocha, Cledi Vega Enríquez, René Sánchez Zapata, Celianda Roca, Zulema Terceros Fernández, Pamela Godoy Zamora, Padre Daniel Mercado, familia Iquice Vargas, Rosario Ríos, Richard Godoy Aguirre, Yasmín Pacheco Ruiz, Jaime Méndez Cruz, María Balbontín, Daniela Castillo, Felicidad Choquenina, Bernarda Gaminao, Wilson Zamora, Jorge Silva Verón, Gastón Guerrero, Patricia Cubillos. Que el Señor les conceda la salud y la fortaleza en estos momentos difíciles. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por nuestros seres queridos que ya han partido a la presencia del Señor. Por Óscar Unzaga de la Vega, 62 años, por Gonzalo Mita Fernández y por las almas del purgatorio. Concédeles, Señor, el descanso eterno y el perdón de sus culpas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre amado, tú conoces nuestros corazones, sabes nuestras necesidades. Te pedimos que escuches nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Lleguen hacia ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado, ya no muere más. Muerto, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Óscar Unzaga de la Vega, Gonzalo Mita Fernández, almas del purgatorio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino
el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, podemos darnos un signo fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy el Señor nos pide ser fuertes en la fe y poner toda nuestra confianza en Él. Dispongamos nuestro corazón para recibirlo y dejarlo entrar. Juntos, recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El Señor está